Y estamos con Fausto Espotorno. Fausto, buenas noches. ¿Vos habías planteado la posibilidad de que la asistencia del Estado vaya directamente a los asalariados? Sí, en realidad, evitar todo este lío de los créditos, los préstamos. en realidad que fuera directamente a las empresas para pagar salarios, ¿no? Claro. La idea era que lo que habíamos pensado en ese momento, lo hizo la UADE, lo hicimos con la UADE y también lo hicimos con la Fundación Norte y Sur, fue después extendiéndose. Cada vez se sumó más gente con más ideas, pero la idea básicamente era que el ANSES pusiera una cantidad de dinero fijo en cada empresa dependiendo de la cantidad de empleados. O sea, en ese momento habíamos pensado 30.000 pesos por empleado, más o menos, como el ANSES. ¿Por qué? Porque el ANSES tiene los números de la cantidad de empleados por empresa. Cuenta, ¿no? Y las cuentas. Entonces le dice, bueno, a vos, empresa X, tenés 3 empleados, te doy 90.000 pesos. A vos, empresa B, tenés 10 empleados, te doy 300.000. ¿Y cómo asegurabas que vaya al empleado esa plata? Porque para algo lo tiene que usar, tiene que pagar los sueldos, ¿no? Y además, por otra parte, el ANSES cobra retención. O sea, que lo puedes aplicar directamente. Se puede hacer eso, ¿no? Sí, yo creo que sí. A ver, ¿Sería mejor que todo este sistema que hablábamos con Me parece que sí, porque de última, después el ANSES va a agarrar todo ese paquete de activos que tiene contra las empresas y va a haber una emisión monetaria por eso, porque ese paquete de activos, ¿cómo lo financia? ¿Con qué plata lo paga? Bueno, va a tener que deshacerse de activos que tiene el ANSES en la cartera, el FGS, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ponerle bonos, se los vende al Banco Central, el Banco Central le da pesos y con esos pesos el ANSES paga. Sí. Una parte de eso, incluso para las empresas más grandes, no es necesario hacerlo, eso se lo puede, o se lo puede pasar al banco. La ventaja de esto para nosotros es doble. Por un lado, se maneja todo el ANSES, está garantizado, los bancos no aparecen en el medio, el proceso no es tan largo, y después de última, el ANSES siempre lo puede convertir en una deuda tributaria, una gran moratoria, si querés. Claro. Así que sería, porque acá el objetivo... Y sería más directo, digamos. Va directo, o sea, para resolver esta crisis y después para que las empresas, cuando termine el coronavirus, esperemos que termine, ojalá sea lo antes posible, estén en pie para reactivar la economía. Bueno, es que, a ver, ese es un punto clave lo que están mencionando. La idea de esto además es que después cuando la empresa devuelvan la plata, rescatar los pesos que se habían emitido. Así que la emisión monetaria a la larga es nula, o prácticamente nula. Y el punto clave es que esto hay que entenderlo claramente. La economía en cuarentena no funciona. O sea, no hay política económica que se pueda inventar que compense el hecho de que hay un auto que no se está fabricando, hay un aire acondicionado que no se fabrica, hay un restaurante que no se sirve. Bueno, Italia y España están viendo cómo hacen en medio de una cantidad de muertos espectacular, cómo hace para reactivar la economía. Bueno, entonces la primera cosa que tenés que hacer es tratar de sostener el tejido económico vivo para que después pueda volver a salir creciendo, ¿no? Después hay que planear bien qué va a hacer con las provincias y los municipios. Porque lo contaba Rukauf con el tema de la cuasimoneda. Me parece que es una idea relativamente razonable, siempre y cuando vos tengas un plan para después. Para el día número 2 después de la cuarentena. ¿Qué vas a hacer ahí con las provincias? Toda esa emisión de la cuasimoneda, después, ¿cómo se va a absorber de nuevo por el sistema? ¿Lo vas a emitir y el Estado va a seguir con déficit fiscal o vas a tratar de acomodar las cuentas fiscales para que el impacto de la emisión monetaria no sea tan grande? Vos pensás que solamente en marzo, del 2 de marzo hasta el 7 de abril, que es el último dato, 8 de abril, que es el último dato que publicó el Banco Central, se emitieron 300.000 millones de pesos para financiar al Estado, entre adelantos transitorios y utilidades. Y eso que subiste nada más que 10 días de cuarentena. Y calculale hasta fin de mayo. Bueno, abril tenés 26 días de cuarentena. Sí. Así que la emisión monetaria para financiar, lo dijo Pelle antes, probablemente aumente mucho la emisión monetaria para financiar el Tesoro. Y eso va, digamos, va a generar aumento de precio, porque Carlos Melconian ayer habló, creo que con la Nata o antes de ayer, y dijo, bueno, hay que, no dijo quemar los libros, hay que guardar los libros porque esto es una situación inédita. Sí, la situación es inédita, claramente, ¿no? Pero no puedes quemar los libros. Yo creo que lo que va a pasar es lo de siempre. Vas a tener una emisión monetaria muy grande. Lo pongo de esta manera. En las crisis económicas, en general, si uno analiza desde el punto de vista de Estados Unidos, Europa, las crisis económicas, la gente suele querer tener más cash, ¿tá? Porque es más seguro, porque no sabes qué va a pasar con los bancos, porque no sabes qué va a pasar con la bolsa, con el mercado. Entonces, la gente tiene preferencia por el efectivo. Eso si tu moneda tiene valor. Caso Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos puede emitir, tiene credibilidad la moneda, tiene crédito. Claro.
crédito y credibilidad vienen de la misma raíz. Entonces, ahí puedes emitir y no pasa nada. Argentina no tiene ese efecto de Y credibilidad. en Europa pasa lo mismo. ¿no? En Europa pasa lo mismo. Acá no, acá vos emitís y la gente no dice, che, me quedo con los pesos porque estoy más seguro con los pesos. No, lo que dice es, rajemos al dólar. Si tengo cash efectivo, lo que decía Rucauf era muy cierto. Hay gente que está posponiendo consumo y no está dejando ahorro. ¿Y qué hace con ese ahorro? ¿Se está quedando con los pesos? O va a depositar un plazo fijo a tasa bajísima o va a comprar dólares. Claro. Va a comprar dólares. ¿Y el dólar está subiendo ahora por eso? ¿O no? Sí. O empecé dijo que era una maniobra especulativa. No, pero escúchame, si vos tenés en un mes, aumenta 300.000 millones de pesos la cantidad de, 300.000 millones de pesos la cantidad de dinero que hay en la calle, de dinero argentino. ¿Los dólares son iguales o menos? Hay una relación directa. Hay más pesos por dólar en Argentina hoy en este momento. Claro. Fausto, vos Entonces, escuchás la al subí. trabajador de comercio, restaurante. Nacha Guevara hablaba de los espectáculos. Hay una cantidad espectacular de actividades que no funcionan y no van a funcionar durante todo el mes. Esa gente en algún momento se va a quedar sin cubrir los salarios. Es muy difícil imaginar cómo se reactiva eso y cómo esa gente va a tener plata para poder vivir. Porque no está dentro de los planes de la asistencia social, ¿no? No la va a tener. A ver, vamos a ser sinceros. Volviendo a falta la producción. O sea, no hay nada que resuelva el hecho que no estás produciendo, que no estás vendiendo entradas de teatro, que no estás produciendo autos, que no estás produciendo comidas en los restaurantes. Y no podés poner la gente en la calle tampoco. Sí, bueno, ahí la pregunta de fondo es, ¿en algún momento vamos a tener un plan para salir de esto? Porque en algún momento hay que compatibilizar la economía. Faltaría un con la plan, o salud. sea, eso ordenaría, porque teníamos la crisis Es muy importante. y además el después. Si tuviéramos, mira, la crisis vamos a hacer esto, toda esta cuesta de emergencia, depositamos la plata, emitimos, y el después es este. ¿Serviría para tranquilizar, encaminar? Muchísimo. Te doy una idea para que lo pienses así. Estamos hablando de la falta de crédito, etc. Bueno, pero escúchame, si te dicen, si hoy te dicen, la cuarentena termina el 26 de abril, vos una pyme y dices, bueno, busco el crédito y trato de sobrevivir hasta el 26 Claro, de abril puchereo, sí. y después salgo. Ahora, si te dicen, estás al 30 de junio ahora, sí, cierro la empresa. ¿De qué me va a servir a mí? ¿Tomar deuda? Seguir, tomar deuda y encima después quedo con la empresa quebrada y con más deuda encima. Claro. Y encima Pero puse vos como garantía en el FOGAR mis bienes personales. Entonces, fíjate... Pero vos podés, disculpa, ¿vos podés cerrar y echar a la gente? Y podés... O sea, legalmente no, pero bueno. podés perfectamente decir los empleados. No, miren, pregunto muchachos, por la Digamos, situación. acá lo importante es entender que las empresas, más allá del dueño que sea X, Sí. o un pyme o qué sé yo, Paolo Roca, son unidades sociales de producción, donde Sí. está el empresario y están los obreros. Los dos dependen de la empresa, Exactamente. ¿no? Y, digamos, es un valor social para el Estado argentino. En el fondo, una empresa es una red de acuerdos y contratos para producir algo y generar dinero. Y generar riqueza. Entonces, cuando eso no funciona, empieza a faltar esa generación de riqueza. Por eso digo, tenés que tener una idea y brindar a la gente una idea. Porque no es lo mismo que termina el 26 de abril Un horizonte. o el 30 de junio. Mira, para hablar de situaciones extremas, en caso de guerra, yo siempre cuento la anécdota de Churchill el día D. Llama a los generales y le dicen, ¿usted está todo planificado para el día D? Sí. ¿Va a llover o va a salir el sol? El general dice, no sé. Bueno, pero entonces no tiene todo planificado. Tiene que planificar por si llueve y por si sale el sol. Son dos cosas diferentes. Claro. Acá te pasa, obvio, no digo que el gobierno sepa cuándo. No, que es difícil la situación. Es como dijo el efectólogo Pollack, ¿no? Estamos arriba del escenario, estamos escribiendo la obra. Exactamente, pero es muy importante darle a la gente un panorama y una idea de qué va a pasar después y cuándo pensamos que pase después. Voy a dar un ejemplo que por ahí estoy diciendo una tontería porque no soy médico ni nada, pero Sí. pongámosle que que el presidente Alberto Fernández diga el 26 de abril salimos de la cuarentena, sí, la cantidad de enfermos se reduce o da un par de pautas. Bueno, eso es una idea, ya empezaba a tener un plan. Ahora, una idea de cómo Fausto, funcionar. lo más probable que No tiene pase nada que ver. es que los grandes centros urbanos, Capital y el conurbano bonaerense, Rosario, Córdoba, las principales ciudades, no salgan de la cuarentena. Y ahí hay mucha actividad económica. Muchísimo. A ver, y el otro Es lo tema- más probable, Pero digamos. por eso digo, hay que planificar, porque vos tenés que saber cuándo va a salir la cuarentena, cuándo pensás que puede salir la cuarentena, y en qué escenario va a salir la cuarentena, qué vas a hacer después, y después qué vas a hacer con el tema pobreza. La pobreza va a explotar. Vos pensás que en Argentina, en condiciones normales, se mueren entre 50.000 y 59.000, 60.000 empresas por año.
Los peores años se mueren 60.000, los años normales se mueren 50.000, dejan de existir 50.000 empresas. ¿Cuántas empresas quedan en el camino? Dependen de cuánto se crean. ¿Cuántas empresas están creando en este momento en Argentina? Cero. Casi ninguna. Entonces, vas a tener una muerte de empresa bastante grande, del orden de 60.000 al año, como siempre, como en años malos, pero no vas a tener creación. Entonces, van a desaparecer empresas, van a desaparecer puestos de trabajo, van a caer los ingresos de los trabajadores porque ya están negociando, porque no hay plata, en una empresa no hay plata, se tiene que reducir. Y a todo esto le sumas un riesgo inflacionario. Entonces, en esas condiciones la pobreza va a aumentar. Seguro. ¿Qué vas a hacer después? La cuestión es cómo planificamos. Ya tenemos que estar pensando el día después. ¿Y en qué condiciones aplicamos ese plan del día después, ¿no? ¿Y cuándo? Fausto, gracias. Gracias, Clarísimo,